El chavo, como de costumbre, dormía dentro del departamento número 8, su refugio secreto cuando la noche caía y nadie lo veía. Aquella madrugada, sin embargo, algo diferente ocurrió. El sonido de la lluvia golpeando el techo improvisado de lámina lo despertó. Abrió los ojos lentamente y se sentó sobre la vieja manta que usaba como colchón. Afuera, el cielo estaba completamente gris, y la lluvia caía con fuerza, como si intentara arrastrar todo a su paso. Así no se puede salir, murmuró mientras se rascaba la cabeza. El cuarto era pequeño, apenas una sombra de lo que alguna vez fue un hogar. Pero esa mañana, algo en el rincón captó su atención. Una caja de madera, vieja pero firme, estaba repleta de botellas que había ido recolectando durante la semana. Las había conseguido hurgando entre basureros, debajo de escaleras, e incluso rescatando algunas del patio de la vecindad. El chavo se levantó con rapidez, olvidando por un momento el frío que calaba sus pies descalzos. Se acercó a la caja con una sonrisa emocionada. Muchas. Son muchas. Ahora sí me van a dar un montón de dinero. Sabía exactamente a dónde ir. El señor de la tienda del barrio siempre le compraba las botellas. A veces no le daba mucho, pero con suerte y un poco de carisma, podría conseguir lo suficiente para al menos una torta de jamón. O dos. Se asomó por la puerta. El aguacero seguía, y el viento helado lo hizo dudar. Pero, si salgo así, capaz me enfermo, dijo en voz baja. Miró de nuevo la caja. Pero también podría comprar una torta de jamón. Y a lo mejor dos. Vale la pena. Sin pensarlo más, tomó la caja con ambas manos, y tras cerrar la puerta del departamento 8, caminó bajo la lluvia. El agua le empapaba la ropa, y las gotas le corrían por la cara como lágrimas. Pero él avanzaba, decidido, empujando la caja por los charcos, cruzando el patio de la vecindad en silencio. Nadie lo vio salir. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. El portón de la vecindad se cerró detrás de él, y su figura se perdió entre las calles inundadas por la tormenta. Después de eso, en menos de una hora, el chavo volvió a aparecer entre las calles lluviosas, empapado hasta los huesos. Pero con una gran sonrisa en el rostro. En sus bolsillos traía unas cuantas monedas y billetes arrugados, pero bien guardados. Y en sus manos, como un tesoro recién encontrado, llevaba una torta de jamón envuelta en papel. Cruzó el portón de la vecindad con paso ligero, y al llegar bajo el pequeño techo del pasillo, se detuvo. Allí, mientras las gotas resbalaban por su ropa mojada y formaban pequeños charcos a sus pies, se sentó un momento y sacó la torta. Torta de jamón, dijo con ojos brillantes. El olor del pan húmedo mezclado con el jamón le hizo olvidar por unos instantes el frío. Dio una primera mordida, saboreando con felicidad, cuando de pronto, se abrió una puerta. «Chavo», gritó don Ramón desde el umbral de su casa. «¿Qué haces ahí parado como estatua? Métete, que te vas a enfermar». El chavo se levantó de inmediato, apretando su torta en una mano, mientras con la otra intentaba proteger su bolsillo con dinero. Corrió hacia la casa de don Ramón, salpicando agua por el suelo. Apenas entró, don Ramón cerró la puerta tras él. «¡Ay, papá! Mira cómo viene el chavo», exclamó la Chilindrina al verlo todo mojado. «¿Qué estabas haciendo en plena lluvia?» «Fui a vender botellas», dijo el chavo con la voz temblorosa, pero con una sonrisa. «Y me compré una torta de jamón». La Chilindrina arqueó una ceja. «¿Tú solo, en la tormenta?» «Sí», respondió. «Es que tenía muchas botellas guardadas, y sabía que me iban a dar mucho dinero. Y pues, se me antojó la torta». Mientras hablaba, don Ramón había desaparecido un momento en su cuarto, y regresó con una toalla y un montón de ropa doblada. «Toma, chavo, sécate con esto y cámbiate», le dijo con un gesto amable. «Si sigues con esa ropa mojada, mañana vas a estar con fiebre». «Gracias, don Ramón». La Chilindrina lo miró con una mezcla de curiosidad y regaño. «Ay, chavo. Eres bien menso. Te hubieras esperado a que pasara la lluvia». El chavo bajó un poco la mirada. «Sí. Pero es que tenía muchas ganas de una torta de jamón. Y también quería tener dinero, para comprar más». Entonces, como si fuera parte del momento, sacó el dinero de su bolsillo. Estaba seco, como si la tormenta no hubiera logrado alcanzarlo del todo. Don Ramón lo miró sorprendido, pero con una sonrisa.
Pues hiciste un buen trabajo, pero igual. No te arriesgues así, muchacho. Está bien, don Ramón. Y ya me cambio. Respondió el chavo, aún con la torta en la mano. Puedes usar mi cuarto. Dijo la Chilindrina, cruzándose de brazos. Pero no se vale que agarres mis cosas. El chavo asintió con energía y fue hacia el cuarto de la Chilindrina para cambiarse. Afuera, la lluvia seguía cayendo sin cesar, como si intentara tapar la pequeña calidez que aún se sentía dentro de aquella vieja casa. Y mientras el chavo se secaba con la toalla de don Ramón y se cambiaba en el cuarto de la Chilindrina, la casa quedó en silencio por unos segundos, roto solo por el leve burbujeo del agua en la cafetera de don Ramón. «Papá», dijo la Chilindrina, rompiendo el silencio. «¿Cómo supiste que el chavo estaba allá afuera?» Don Ramón, sin dejar de mover la cuchara en la taza de café, se quedó pensativo. Sus cejas se fruncieron un poco y luego soltó un leve suspiro. «No lo sé, Chilindrina», dijo al fin. «Lo sentí. Fue como un presentimiento. Algo me dijo que el chavo estaba pasando frío allá afuera». La Chilindrina se sentó en una silla, cruzando los brazos y mirando a su padre con curiosidad. «¿Y también puedes sentir eso conmigo?» Don Ramón levantó la mirada y sonrió, alzando una ceja. «¿Y entonces cómo crees que siempre me doy cuenta que no haces tus deberes de la escuela a tiempo?» La Chilindrina soltó una risa nerviosa, mirando hacia otro lado. «Bueno. Sí, eso sí es verdad». Pero sus ojos volvieron a su padre, y por un momento se puso seria. Recordó una clase de semanas atrás. «Oye, papá. Hace tiempo el profesor Girafales dijo algo en clase. Que los padres a veces tienen ese tipo de conexión con sus hijos. Que pueden presentir cuando algo malo les pasa. Como lo que te pasó a ti con el chavo». Don Ramón dejó la cuchara dentro de la taza y se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de un brillo nostálgico mientras, en su mente, aparecían momentos con el chavo. Cuando lo ayudaba a levantarse después de una caída, cuando compartían una tortilla, cuando le daba un coscorrón por hacer travesuras. Y también cuando le daba una palabra amable cuando más lo necesitaba. «Sí», dijo finalmente, con una sonrisa suave. «Supongo que sí. Ese muchacho ha pasado tantas cosas solo. Y sé que yo no soy su padre, pero a veces siento que lo soy. O al menos, me nace protegerlo como si lo fuera». La Chilindrina lo miró en silencio, con los ojos algo húmedos. «Entonces, ¿tú crees que el chavo es como mi hermano?» Don Ramón asintió. «Claro que sí. Es un niño bueno, aunque sea travieso. Y necesita una familia. Alguien que lo cuide». La Chilindrina sonrió y se acercó a abrazar a su padre. «Entonces yo también lo voy a cuidar, como si fuera mi hermano». Pero dentro de ella, mientras apoyaba su cabeza en el pecho de don Ramón, un sentimiento más profundo crecía. Era algo que no sabía cómo explicar. Algo más cálido que un simple cariño fraternal. La Chilindrina no se atrevía a decirlo en voz alta. Tal vez por vergüenza. O tal vez porque, aunque fuera solo un poquito, tenía miedo de lo que pudiera pensar su papá. Afuera, la lluvia comenzaba a calmarse. Y dentro de aquella casa sencilla, se respiraba algo que escaseaba en muchos rincones del mundo. Un poco de calor familiar. Después de eso, pasaron unos segundos. La lluvia seguía golpeando los techos de lámina, pero dentro del cuarto de la Chilindrina, el chavo terminó de vestirse con la ropa de don Ramón. Cuando salió, aún secándose un poco el cabello, los otros dos lo miraron y no pudieron evitar reírse. «Te queda enorme», dijo la Chilindrina entre carcajadas. El chavo, estirando los brazos con las mangas colgando hasta casi el suelo, sonrió. «Pero al menos ya no tengo frío». Don Ramón se cruzó de brazos con una sonrisa, observándolo. «Solo falta una cosa», dijo. Se quitó el sombrero, y con una leve inclinación, se lo colocó al chavo en la cabeza. Quedaba tan grande que casi le tapaba los ojos, pero fue en ese momento que los tres rompieron en risas sinceras. Por un instante, ahí, entre el vapor del café, la ropa secándose y la luz grisácea de la tarde, parecían una verdadera familia. Las horas pasaron. Afuera la lluvia persistía, pero dentro del hogar de don Ramón el tiempo se detuvo. Compartieron pan con café, jugaron a las adivinanzas, contaron historias y rieron. Mucho. Como pocas veces se podía ver.
Finalmente, las nubes comenzaron a abrirse, dejando que los rayos de sol filtraran su luz sobre la vecindad. Don Ramón colgó la ropa mojada del chavo en el tendedero. La Chilindrina y el chavo, aún con la ropa de adulto colgándole por todos lados, salieron corriendo al patio, riendo, empujándose, jugando. Poco después, Kiko salió con su pelota y su carrito nuevo, presumiéndolos como siempre. Más tarde, doña Clotilde asomó su cabeza con una sonrisa suave, esperando una mirada o un saludo de don Ramón. Después llegó el señor Barriga. Y como si fuera una regla escrita en piedra, recibió un golpe de parte del chavo. Fue sin querer queriendo. Gritó el chavo, con la voz entre el susto y la costumbre. Don Ramón, al verlo, pegó un brinco y se escondió detrás de la ropa colgada. A mí no me ha visto, a mí no me ha visto. Murmuraba mientras se deslizaba como sombra por la pared. El profesor Girafales apareció minutos después, con su tradicional ramo de flores, listo para visitar a doña Florinda, que ya lo esperaba con una taza de café caliente. Todo parecía un día común en la vecindad. Uno más, como tantos otros. Pero lo que ninguno sabía, ni don Ramón, ni la Chilindrina, ni el chavo, ni Kiko, ni el señor Barriga, ni nadie. Es que ese sería el último día donde la vecindad seguiría siendo la misma. Porque a veces, el sol puede brillar justo antes de que la oscuridad más profunda caiga sin aviso. Después de eso, pasaron los días. El sol seguía saliendo cada mañana, los niños seguían jugando en el patio, y don Ramón seguía escapando de los cobros del señor Barriga como de costumbre. Pero la calma empezó a quebrarse, poco a poco, sin que nadie se diera cuenta. La primera desgracia cayó como una gota silenciosa. Y el primero fue Kiko. Un día cualquiera, como tantos otros, Kiko no salió a jugar. Doña Florinda decía que estaba resfriado. Nada grave. El doctor lo revisó y confirmó lo mismo. Un simple resfriado. Pero los días pasaban, y Kiko no mejoraba. Sus mejillas perdieron el color, su energía se desvanecía, y su sonrisa se apagaba. Los síntomas empeoraron. No era solo un resfriado. Doña Florinda, desesperada, no sabía qué hacer. El nuevo diagnóstico fue como un puñal. Una enfermedad grave, poco común, y costosa de tratar. Los vecinos, preocupados, intentaron ayudar. El señor Barriga aportó algo de dinero para los primeros tratamientos. Don Ramón, a pesar de no tener nada, incluso vendió unas pocas botellas que guardaba para ayudar. Hasta la Chilindrina y el chavo dejaron de jugar para ir a visitar a Kiko, llevándole dulces, cuentos y compañía. Pero el dinero no era suficiente. No para una enfermedad así. Fue entonces cuando el profesor Girafales, movido por su amor por doña Florinda, tomó una decisión desesperada. Pidió dinero prestado. Pero no a cualquier persona. Lo hizo con gente que nadie en la vecindad conocía. Gente que no hacía preguntas, pero tampoco daba segundas oportunidades. Sin embargo, nadie supo nada. Girafales mantuvo el secreto. Todo por Florinda. Todo por Kiko. Pero no sirvió de nada. Kiko murió una madrugada, entre fiebre y suspiros. Doña Florinda, desgarrada por dentro, no lloró frente a nadie. Solo caminó en silencio, abrazando su delantal como si aún pudiera sostener a su hijo. El profesor Girafales se mantuvo a su lado. Intentó consolarla. Intentó ser fuerte. Pero las deudas no olvidan. Una tarde cualquiera, alguien lo encontró cerca del callejón junto a la vecindad. Su cuerpo estaba tirado, rígido. A su lado, una carta breve, escrita con su propia letra. No pude pagar. Perdón. Nadie supo exactamente qué le hicieron. Nadie habló del tema. Pero todos lo entendieron. Doña Florinda. Simplemente no resistió más. Una noche, se encerró en su casa, y nunca más volvió a salir. Cuando los vecinos forzaron la puerta días después, solo encontraron una nota, una flor marchita, y un retrato de Kiko enmarcado sobre la mesa. La vecindad se vistió de luto. Nadie jugó. Nadie reía. Ni siquiera el chavo se atrevió a salir de su barril. Y aunque el sol aún salía cada mañana, algo había cambiado. Algo en el aire, en las paredes, en los pasos que resonaban por el pasillo. La vecindad ya no era la misma. Después de eso, pasaron los días.
Aunque el eco del dolor aún se sentía en los pasillos de la vecindad, los vecinos, los pocos que quedaban, intentaban continuar con sus vidas. El Chavo y la Chilindrina, con esa inocencia que solo los niños pueden tener, volvían a correr por el patio, riendo con menos fuerza que antes. Don Ramón, aún con el alma herida, los miraba con ternura, agradecido de que al menos ellos seguían aquí. Doña Clotilde, por su parte, seguía con sus encantos hacia don Ramón, intentando disimular su soledad con sonrisas falsas y gestos exagerados. Y claro, el señor Barriga seguía visitando la vecindad, a veces con su hijo Ñoño, y otras solo, con un maletín más liviano y una mirada más cansada. Pero algo ya no era igual. Desde la pérdida de doña Florinda, varios inquilinos abandonaron la vecindad, y los ingresos del señor Barriga comenzaron a disminuir. Aún así, nunca dejó de venir. Nunca dejó de sonreír. Y jamás, jamás, pensó en correr a don Ramón, aunque no pagara la renta. ¿Dónde va a ir un hombre bueno, con una hija, si ni siquiera tiene para comer? Le dijo una vez al Chavo, mientras le ofrecía un pan que había traído en su maletín. Pero fue entonces cuando llegó la siguiente tragedia. Doña Clotilde anunció una tarde que debía ausentarse. Dijo que iba a visitar a una prima en otro país, y que tomaría un avión esa misma noche. Todos la despidieron con abrazos y bromas. Hasta don Ramón, con una mezcla de burla y cariño, le deseó: buen vuelo, brujita. Pero el avión nunca llegó a su destino. Las noticias corrieron rápido. Una falla mecánica, un accidente inexplicable. No hubo sobrevivientes. Doña Clotilde jamás regresó. Y con su muerte, se fue uno de los últimos inquilinos que aún pagaba regularmente. El golpe para el señor Barriga fue brutal. Sin esos ingresos, y con los demás departamentos vacíos, ya no alcanzaba para él ni para Ñoño. Empezaron a recortar gastos. Primero fue la comida. Luego el agua caliente. Luego la medicina. Ñoño enfermó primero. Su cuerpo, acostumbrado a las comodidades, no resistió la falta de alimento y cuidados. El señor Barriga hizo lo imposible. Vendió su coche, sus muebles, su reloj de bolsillo. Todo por su hijo. Pero no fue suficiente. Una noche lluviosa, como las que siempre parecían anunciar lo peor, Ñoño murió en su cama, abrazado por su padre. Y al amanecer del día siguiente, cuando don Ramón fue a buscarlo, encontró al señor Barriga aún abrazado al cuerpo de su hijo. Pero no respiraba. No se movía. También había muerto. La vecindad, antes llena de voces, risas, discusiones y pasos, quedó en un silencio hueco. Solo quedaban tres. El Chavo, la Chilindrina y don Ramón. Tres almas. Perdidas entre los recuerdos. El sol seguía saliendo cada mañana, sí. Pero ya no parecía tan brillante. Después de eso, pasaron los días. Y los tres últimos miembros de la vecindad, don Ramón, la Chilindrina y el Chavo, convivieron como una verdadera familia. Los días eran más silenciosos, sí, pero también más cálidos. Había menos ruido, menos gritos. Y más comprensión. Don Ramón, con su rostro siempre cansado, sonreía con más ternura al ver a los niños jugar. La Chilindrina y el Chavo, aunque marcados por las pérdidas, seguían teniendo esa chispa de inocencia que los ayudaba a levantarse cada mañana. Intentaban seguir. Pero un día, el cielo estaba despejado, y el sol, por primera vez en semanas, brillaba con fuerza. Don Ramón, con ánimos de cambiar el ambiente, les pidió a los niños que fueran a la tienda a comprar lo necesario para preparar tortas de jamón. El Chavo saltó de la emoción. La Chilindrina sonrió y tomó su lista. Salieron juntos. Como siempre. Como antes. Pero no sabían que ese día sería el último. Desde que salieron de la vecindad, un coche negro, que nadie había visto antes en el barrio, los siguió con lentitud. No llamaba la atención. No hacía ruido. Pero esperaba. A pocas cuadras, cuando los niños doblaron por una calle sin salida, los hombres del coche actuaron. Bajaron rápido. No dijeron nada. Solo actuaron. Uno sujetó a la Chilindrina y la arrojó al interior del coche. Gritó. Lloró. Pateó. Pero nadie pudo ayudarla. El Chavo, desesperado, corrió tras ellos. Corrió sin pensar. Corrió con el corazón en llamas y los ojos llenos de lágrimas. Y al cruzar la calle, no vio el camión. El impacto fue seco.
El silencio que siguió, eterno. El chavo, ese niño que soñaba con una torta de jamón, con tener una familia, con ser querido. Murió solo, en el asfalto frío. Pocas horas después, alguien tocó la puerta de don Ramón. Los vecinos, los pocos que quedaban en las calles cercanas, dicen que lo vieron salir corriendo, descalzo, sin sombrero, gritando el nombre del chavo. Y que tiempo después, cuando lo encontraron en su hogar, abrazando una caja vacía de botellas y la ropa del niño que alguna vez vistió como él. Ya no respiraba. Don Ramón también se había ido. Y así. Todo terminó. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.